Buenas noches. Les saludamos mis compañeros Raúl Sánchez Carrillo y Paco Rodríguez, aquí Entre Reporteros. Y como consta a los medios informativos y a la opinión pública en general, el secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, libró, vamos a decir, la primera prueba o la trampa que le trataron de imponer los profesores disidentes al querer paralizar al ramo educativo el lunes pasado. Claro que se mantuvieron vivos los principales focos disidentes, sobre todo el de Oaxaca, el de Michoacán y el de Guerrero. Pero en el Distrito Federal, la manifestación monstruo que se iba a llevar a cabo no llegó a más de 800 participantes, cuando mucho. Y luego, no sabemos qué andaban haciendo ahí o qué calle buscan los maestros o los trabajadores de la UNAM y tantos espontáneos que luego se cuelan en estas manifestaciones. El sentir general es de que, según lo dijeron también muchos medios, va hacia la Baja, la CENTE y la sección 22 de Oaxaca. Pero a ver, ¿qué opinas, Paco, de esto? Sí, yo creo que hay un desgaste de esta forma de manifestación por parte de los maestros que están buscando reivindicar algunos de sus derechos laborales y que se han manifestado en contra de la llamada reforma educativa, que en realidad es una reforma administrativo-política. No mejora en nada la calidad de la educación, ni los programas, ni nada por el estilo. Los maestros tienen que buscar, y creo que ya lo entendieron, nuevas formas de manifestar su inconformidad. Ha sido un desgaste tremendo para estos maestros el salir a las calles y provocar problemas y perjuicios al resto de la sociedad. La sociedad, antes que solidarizarse con su causa, antes que apoyarlos en sus demandas, ya los rechaza, con toda la razón del mundo, porque la agitada vida cotidiana pues se ve interrumpida, bloqueada o desviada en muchas ocasiones por parte de estas manifestaciones que no conducen a nada. Hay que buscar nuevas formas de diálogo, porque ambas partes se han cerrado. Yo no concibo a la autoridad educativa amenazante. La autoridad educativa debe tender puentes para establecer diálogos. Pero cuando el nuevo titular de educación se coloca en actitud amenazante, yo no consideraría que fue un triunfo de su parte. Yo creo que fue un fracaso tanto de la Secretaría de Educación Pública como de los propios maestros disidentes. Bueno, dices tú, nuevas formas o nuevos estilos de diálogo, pero los maestros insisten exclusivamente en dos puntos, en el rechazo a la reforma educativa y en la de que no sean evaluados, que no les hagan exámenes, que simplemente se presenten o reciban las plazas y den clases, aunque no hayan terminado sus carreras de maestros. Entonces, ¿para qué quieren el diálogo? Para insistir en lo mismo. Creo que no leíste bien o no has leído bien cuáles son las demandas del magisterio disidente. Bueno, lo que dicen los medios son dos, esas que te decía. Lo que ellos proponen es que no sea punitiva la reforma. Esto es, que no lleve al despido, sino que lleve a la capacitación. O sea, una reforma como ellos quieren. Si te van a evaluar, pues que te evalúen, y si tienes un bajo aprovechamiento, una baja capacidad pedagógica, que la propia secretaría que ya te tiene empleado te dé las herramientas y los instrumentos para capacitarte y adquirir eso de lo cual careces. Esto en beneficio de los estudiantes y de la niñez. Lo que no quieren es que haya una reforma que te diga, pues si no aprobaste mi evaluación, que además es una evaluación que habría que revisar con lupa, lo que no quieren es eso, que si vas a revisar mi evaluación, pues que me despidas, mejor capacítame. Eso es lo que están pidiendo. A ver, Raúl, son 1.200.000 maestros aproximadamente los que dan clases en la República. Hay aproximadamente 1.600.000 plazas de maestros. Pero de maestros que dan clases, ¿cuántos son? Pues yo creo que deben ser 1.200.000 aproximadamente. ¿Tú crees, Raúl, que la Secretaría de Educación Pública y el gobierno en general tiene capacidad y recursos para capacitar a los maestros a pesar de la educación que les da en las normales? Desde luego. Una de las cosas que aquí hay que tomar en cuenta es que ese desgaste al que hace referencia Paco Rodríguez de las manifestaciones que han sumado violencia, saqueos, en fin, provocación, la quema de la puerta central de Palacio Nacional,
y otra serie de cosas a nivel nacional, bloqueos de carreteras, saqueos que no en los casetas. maestros, la quema de la Puerta Mariana fue iban en esa manifestación y fueron parte. Fueron los anarcos que sucedieron y que, por cierto, en esta ocasión no aparecieron en el Distrito Federal los encapuchados con las bombas Molotov. Pero a lo que voy es a esto. De una amenaza de paro nacional, para empezar, la CENTE no tiene representación en más estados que en los que se conocen como focos rojos. 1. 2. Ellos, dentro de esta lucha, se ha convertido en una provocación. Buscan diálogo, como dice Francisco. ¿Cuántas mesas de diálogo las hubo en Gobernación con el subsecretario Luis Miranda? Quizá más de 100. ¿Y cómo hacer una mesa de diálogo como la que reclamaron el lunes pasado a nivel nacional? ¿Cómo hacerla y para qué? Por un lado, es un argumento para ir ganando tiempo para seguir en la misma posición. No ha cambiado en nada el que no quieran esos 2 puntos, que son leídos con letra por letra y coma, que son no aceptan la reforma educativa y mucho menos ser evaluados. En Oaxaca volvieron a parar alrededor de 55,000 maestros, o sea, el 65% de todos los planteles educativos. ¿Qué quiere decir? Que Oaxaca sigue siendo el blanco favorito de los disidentes y es donde hay más atraso educativo. Bueno, este señor Núñez encabeza la sección 22 todavía. Salieron 33 órdenes de aprehensión de los profesores de esa sección que han cometido ilícitos. ¿Y por qué? ¿Por qué no salió la orden de aprehensión de este señor Núñez? ¿Por qué sigue pavoneándose entre los maestros, además de presumir que él gana por hacer política, no por dar clases? ¿Por qué tanta complacencia con este líder de la sección 22, Paco? Decías tú que hay focos rojos en Oaxaca, por supuesto, en Michoacán, en Guerrero, pero al inicio de esta administración eran en esas entidades donde exclusivamente tenía presencia la Coordinadora de Trabajadores de la Educación. Hubo una declaración, si mal no recuerdo, el año pasado del secretario de Gobernación, el señor Osorio Chong, en donde reconocía que la CENTE ya tenía presencia en 22 estados. En poco menos de 3 años, la CENTE amplió su radio de influencia a 18 estados más, a 19 estados más. O sea, esto no tiene fin. No, esto no tiene fin porque hay una gran inconformidad de parte de los maestros. No se manifiestan en las calles, no siguen a la CENTE, pero aún los que no están militando en esa expresión del Sindicato de Trabajadores de la Educación, hay un gran malestar. ¿Qué quieren los maestros? Quieren mejores instrumentos para verdaderamente enseñar a los niños. No se los están dando. Detrás de esta reforma educativa que nos han vendido en la administración, lo que realmente hay es una antirreforma educativa. En las escuelas ahora los niños no pueden ser castigados. En las escuelas ahora los niños no pueden ser reprendidos. En las escuelas ahora los niños no pueden ser reprobados. La calificación mínima que merece ahora un muchacho es de 7, sepa o no sepa. Bueno, pues entonces, qué grave lo que estás diciendo, Paco, porque si estamos teniendo generaciones de niños que no pueden ser reprobados, pues entonces imagínate qué clase de niños se están formando en este sistema educativo. Esto no lo hizo el sindicato de maestros, ni lo hizo la Coordinadora de Trabajadores de la Educación. Pero no lo hizo por presión también a las autoridades educativas. No, esto es una política que se está siguiendo de acuerdo a ciertos dictados de organismos multilaterales. La OCDE te califica y te dice que si tienes un determinado número de alumnos reprobados, entonces tu calidad educativa es muy baja. ¿Qué hicieron? En lugar de enseñarles a no reprobar, simplemente no los reprueban. Perdonan a todos. Para mejorar los estándares del país en las mediciones de la OCDE. Y habiendo evaluaciones de la OCDE, en donde hemos visto cómo la calificación de los alumnos en algún momento está pésima en español y desde luego en matemáticas. Y a la segunda muestra, resulta que han mejorado en alguna de estas dos. O sea, sirve de que los maestros que van y cumplen con su tarea, que se debe reconocer como toda nobleza, que es enseñar, están inconformes y este crecimiento al que hace referencia Francisco no se manifestó en 18 estados. Se incluye Tabasco en esta ocasión. Sí, claro. Pero el 95%, de acuerdo a la Secretaría de Educación Pública, trabajó normalmente sus horarios de clases. Bueno, lo acabamos de escuchar. No hay reprobados.
No, Pues no hay reprobados porque tampoco hay mucha enseñanza. Y yo les quiero decir que, por ejemplo, en mi estado, el de México, aunque no estén escuelas o profesores relacionados con la CENTE, cuando es el anuncio de una manifestación, como sucedió el lunes pasado, de todas maneras no dan clases, Se suspenden las clases. sean o no de la CENTE. Ahora bien, el nuevo señor secretario de Educación Pública dijo que ahora sí se van a aplicar sanciones, que ahora sí van a ser sancionados, no se les van a pagar el día a quienes no vayan a dar clases y que ahora sí van a ser despedidos los profesores que no asistan a clase 3 veces en un mes. ¿Tú crees eso, Raúl? Yo sí lo creo y es por esta mi creencia o mi confianza. No puede haber una advertencia. Primero a los maestros diciéndoles que la coordinadora ya no los puede obligar a marchar, que la CENTE ya no tiene ninguna titularidad del IEPO, que es el Instituto de Educación en Oaxaca, porque les quitaron cuentas de bancos, les congelaron todo el dinero del que disponían y ya no hay esa presión de que aquí te controlamos y aquí pagamos y aquí tenemos comisionados. Hay que ver en las próximas horas o días cuál es el número que con la transparencia que ha declarado el secretario Aurelio Nuño sobre esos descuentos, a los que han faltado un día, a los que han faltado 2, o los que han incurrido en las 3 faltas en ese mes, para saber, y esto tiene que ver también con una realidad que no podemos cerrar. Y como en este desastre todo el mundo quiere sacar raja política, pues no podía faltar López Obrador, quien dijo que apoya a los maestros paristas porque tienen derecho a reclamar, porque tienen derecho a manifestarse, porque tienen derecho a hacer paralizaciones. Pero los de la sección de la CENTE, en su conjunto, le dijo, no señor, no queremos nosotros ningún partido político aquí dentro. Le agradecemos su apoyo, señor López Obrador, pero tampoco orgánicamente vamos a pertenecer a Morena. Bueno, pues ya nomás faltaba que también se junten Morena y la CENTE y la 22 y a ver en qué acaba todo esto. Pero hay que tomar Oye, en cuenta yo algo. quiero regresar un poco a lo que decía Raúl, de que no tienen listas, citando a aquel dirigente de la sección 18. Me parece, de Michoacán. Efectivamente no tienen. Habría que recordar una de las primeras declaraciones del entonces secretario Emilio Choefet, que dijo que no sabían cuántos maestros había ni dónde estaban, no sabían ni cuántas escuelas hay en el país. Tampoco saben cuántas escuelas hay en la República Mexicana. No sé, si el INEGI ya les haya entregado o no el resultado de esta encuesta que levantaron, pero todavía creo que no la procesan en sus escritorios. ¿Pero a partir de qué factores o de qué datos se les paga? ¿A granel? Pues desde luego acuérdate que hay una descentralización educativa. Peor todavía. Y ahora son los gobernadores los que pagan. Si no se tiene la mayor idea de las listas o de las nóminas, pues estamos perdidos. Pero en fin, pero yo decía amigos que nos escuchen y nos ven, esto no se va a acabar a lo mejor en años y seguiremos hablando y hablando de lo mismo. Paco Rodríguez, Raúl Sánchez Carrillo, servidor, les agradecemos mucho su atención y estaremos viéndonos en la próxima. Muchas gracias. Muy buenas noches. Buenas gracias, muchas noches.